A nuestro Dios y Padre Celestial y así le decimos. Buen Dios y Padre, gloria a su nombre, ahora y siempre. Le agradecemos todo lo que significa tener la libertad de adorar sin ningún tipo de presiones ni inconvenientes. Gloria a su nombre por la oportunidad de poder tomar este momento ahora, abrir su palabra y prepararnos para los acontecimientos, no solamente que vienen, sino para los eventos que ya están ocurriendo. Queremos que por su medio de su Espíritu Santo podamos ser sellados y tengamos victoria sobre el pecado por medio de la justicia de Cristo. Nos ponemos en sus manos y pedimos su bendición en el bendito nombre de Cristo Jesús el Señor. Amén. Muy bien, hermanos, hermanas, amados, a todos que Dios les guarde, a todos Dios les bendiga de manera rica y abundante. En esta programación que inicia con el tema de esta noche, pues queremos poner las bases, la plataforma de lo que será pues la programación de toda esta semana como una semana de reavivamiento. ¿No es así, Brenda, verdad? Y en los días siguientes vamos a tener también a otros exponentes que de igual manera presentarán porciones de la palabra de Dios. Creo que ha llegado el tiempo donde la inversión mayor de nuestra disponibilidad de tiempo, valga el término redundante, deberá ser buscar a Dios en el estudio profundo de su palabra, a través de la oración, edificándonos unos a otros, testificando lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas y en lo posible hacer una mayor inversión de tiempo en lo que significa nuestra preparación espiritual. Yo creo que para nadie es un secreto, todo el mundo está actualizado con los eventos, los acontecimientos que están ocurriendo en diferentes partes del mundo. El sábado antes pasado, ustedes saben que pues nos tomó de sorpresa en un sentido porque ya sabíamos que ese conflicto ahí en Irán pues se iba a detonar en cualquier momento, pero en la mañana, madrugada del sábado, ahí tempranito, pues comenzaron las hostilidades y ya ustedes saben, así también ocurrió el 3 de enero, cuando también una mañana de sábado ocurrió la situación aquella en Venezuela con la extracción del señor Maduro en Venezuela. El mundo está totalmente convulso. Y ya ustedes saben el significado que puede tener estas cosas que están ocurriendo, porque el significado del punto de vista profético, porque lo que se da en el mundo es lo siguiente. Antes de entrar en materia, hago esta pequeña introducción. Usted, por ejemplo, va a las redes o escucha por, digamos, la televisión o por los canales convencionales de TV o los canales de Internet, y usted mira que el análisis que se está haciendo con respecto a esta conflagración, a este conflicto ahí en el Medio Oriente, le dan un enfoque sociopolítico, económico, militar. O sea, hacen el enfoque de lo que está ocurriendo, la trascendencia que esto tiene, la repercusión que puede tener en el orden, por ejemplo, de lo económico. Obviamente va a tener un impacto tremendo en el impacto económico, ya lo está teniendo porque el cierre del estrecho de Hormuz, por donde pasa 20 a 25 de los barcos de toda esa zona de Arabia Saudita, Emiratos Árabes, sus barcos por allí, por el estrecho entonces con el mar Arábigo y con el del mar Arábigo entonces al océano Índico, pues productos derivados del petróleo, el petróleo y los derivados llegan primariamente a Asia, especialmente China, la India y luego entonces también a Europa. De manera que es un golpe bastante drástico a lo que tiene que ver con la economía. Pero nadie,
cuando explica eso. Cuando digo nadie, me refiero a los analistas que no tienen el enfoque profético. Abre Apocalipsis capítulo 18 y mira allí cómo los mercaderes a través de los navíos van a tener restricción y entonces se desploma todo lo que es la cadena de suministro a una gran parte del mundo. Además, con el estrecho de Hormuz cerrado, pues ocurre también que la espiral inflacionaria pues es una evidencia de que hay una crisis financiera. Cuando digo espiral inflacionaria, quiere decir que los productos de consumo básico comienzan a escasear. Así es que no se le da una connotación profética a los acontecimientos que se están dando. Tampoco se toma en cuenta el aspecto que nosotros conocemos como estudiosos de la profecía, en el sentido de qué es lo que se persigue con estos movimientos militares, políticos y armamentísticos que se están dando en el mundo. Por ejemplo, nadie menciona que realmente, a menos que no se haga un enfoque bíblico, lo que se está persiguiendo allí con lo que está ocurriendo, lo que ocurrió en Venezuela, lo que está ocurriendo ahora, el asunto de los aranceles, o sea, los impuestos a los productos de importación que entran a los Estados Unidos, el proyecto ahora de lo que va a pasar, por ejemplo, con Cuba, la intención de dominar una gran parte del mundo de parte de los Estados Unidos. Ustedes saben que el presidente ha hablado de tomar el canal de Panamá, ha hablado de Groenlandia, ha hablado de México, ha hablado de Canadá. No se está interpretando que realmente estamos caminando, pero de una manera muy certera, que dice Apocalipsis 13, Apocalipsis 14, 16, 17, 18, lo que dice Daniel capítulo 2, capítulo 7, 8, 9 y capítulos 11 y 12, y es que, aquí vengo, al final de la historia humana quedarán dos poderes dominando al mundo. Los Estados Unidos dando todo su respaldo político, económico, financiero y sobre todo militar a la primera bestia que es Roma, es el papado, es el Vaticano. Ustedes no se han puesto a pensar, por ejemplo, por qué tan cerca ocurre lo de Venezuela y entonces al poco tiempo lo que está ocurriendo en Irán. ¿Saben ustedes que gran parte del petróleo de Venezuela llegaba a China? ¿Y saben ustedes que la gran parte del petróleo de Irán también está destinado para China? Ahora le pregunto a la audiencia, ¿quién es la competencia política, militar y sobre todo económica de los Estados Unidos? ¿Quién es? Por supuesto que China. Así es que China pareciera no estar en el escenario, sino que verdaderamente pareciera como algo, vamos a decir, de segunda categoría el impacto que va a producir en China, pero nada que ver. Si aquí puede haber un perdedor, se llama el gran país asiático, con 1.400 millones de habitantes. Pero China no tiene soldados allí en Irán, ni tampoco tuvo que ver nada en Venezuela, pero es el gran afectado porque el petróleo de Venezuela y de Irán, el primer destinatario era precisamente China, quien, como ya hemos dicho, es el rival número uno en los Estados Unidos. Justo el sábado pasado, o sea, hace apenas 2 días, ahí en Mar-a-Lago, en la residencia de Mr. Trump, hubo una reunión de Trump y Hexe, el secretario de Estado Marco Rubio, la secretaria de prensa, otros funcionarios del gabinete de Trump, con 12 gobernantes de Latinoamérica. 12 gobernantes de Latinoamérica. ¿Cuál fue el tema principal? El escudo de las Américas le llamaron. ¿Para qué? Para bloquear el negocio chino en Latinoamérica. O sea que China está siendo bombardeado por varios flancos. Esa reunión que se produjo el sábado es también para golpear la economía de China. ¿Por qué, hermanos y amigos queridos? Porque la profecía dice que al final de la historia humana, quien va a prevalecer con dominio económico financiero es los Estados Unidos y el Vaticano. No pueden tener rivales económicos porque Estados Unidos tiene que tener una posición
posición económica financiera suficientemente fuerte como para imponer reglas financieras en el planeta Tierra. Algunas personas dicen no, que va a caer el dólar y Estados Unidos está a punto de colapsar financieramente. Sí, va a caer Estados Unidos, no solamente financieramente, sino también desde el punto de vista político y desde el punto de vista también militar en su momento. Pero todavía va a estar en vigencia Estados Unidos hasta, como dice la profecía, que cuando venga la apostasía nacional, con el cambio de la ley de Dios, del día de reposo, sábado, domingo, entonces vendrá la ruina nacional sobre América. Pero antes de eso, Estados Unidos deberá tener suficiente poder financiero como para imponer las reglas económicas en el planeta. Por eso en algún momento también el comunismo debe salir de circulación. Bueno, ya salió la Unión Soviética como tal, que era un bloque gigantesco que dominaba parte del mundo, pero todavía quedaron, por ejemplo, focos, algunos satélites focalizados, como lo es China, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Corea. Todas esas naciones tienen que perder su hegemonía o influencia para que la profecía pueda cumplirse. Y cuando Estados Unidos entonces tenga un control absoluto de eso, dice la profecía que dará su poder y autoridad a la primera bestia para que ésta gobierne, y los demás países del mundo se pondrán a tono con los Estados Unidos porque la profecía deberá cumplirse. Esto fue simplemente una reseña, porque bueno, el asunto está tan caldeado que aunque nuestro enfoque esta noche viene por otro lado, quise de todas maneras aprovechar los primeros minutos para hacer un esbozo rápido y resumido de las razones reales por lo que está ocurriendo, porque no le están dando una connotación profética. Usted va a CNN, usted va a ABC News, usted va a Fox News, usted va a CNN, usted va a la BBC de Londres, y no va a haber un enfoque basado en las profecías, sino como la economía mundial, que la llaman geopolítica internacional, está moviendo fichas, y vamos a ver quién sale ganancioso de esto, cuántos misiles tira Estados Unidos y cómo le responde Irán. Y se queda allí en lo que tiene que ver con fuerza militar. Pero hay fuerzas espirituales involucradas en esto que solamente los entendidos pueden comprender. Si no, usted va a quedarse en el análisis político y cómo esto influye en la economía y cómo esto tiene que ver con, vamos a decir, el rating, la popularidad que tenga Trump y su partido para las elecciones de fin de mediado término en noviembre, y su proyección para el 28. Y lo miran desde ese punto de vista. Hermanos amados, esto tiene una connotación profética, histórica, escatológica, como lo presenta la Biblia. Va a haber mucha desgracia en el mundo, y esto es parte de ello, pero es evidente de que estamos entrando en un canal apresurado con los eventos finales ya frente a nuestras narices. Pero mientras los ejércitos del mundo están en conflicto allá, ya 12 naciones de Medio Oriente de alguna forma están afectadas, involucradas, porque Irán ha hecho ataques a naciones vecinas, islámicas, inclusive algunos de ellos, por el pecado que han cometido de permitir bases americanas en esos lugares. E Irán los ha visto como enemigos. Aunque algunos de ellos, como les digo, son de la misma línea islámica, pero son enemigos porque tienen bases americanas, y desde allí Estados Unidos está haciendo operaciones bélicas. Así es que el conflicto está escalando, pero lo propio ha pasado con naciones de Europa como Francia, Alemania, Gran Bretaña, donde también Francia, ¿verdad? Creo que lo mencioné, están enviando buques de guerra y también resguardos navales y aéreos a los fines de proteger sus intereses en la zona contra los ataques de Irán, de alguna manera identificándose con la postura de los aliados de Estados Unidos y su principal aliado de siempre, que es Israel. Así las cosas, el mundo está bastante encendido, pero debo decirles antes
de entrar ya en materia en lo que son algunas diapositivas que quiero compartir con ustedes, que el Señor no permitirá un desenlace geopolítico militar global. Entiéndase, porque se está mencionando el término, entiéndase, tercera guerra mundial. Dios no lo permitirá hasta que, y menciono ese término, hasta qué cosa, hasta que el pueblo de Dios, los 144,000 sean sellados, se dé el fuerte pregón y se termina el mensaje, y entonces sí, entonces cuando el Señor ya tenga el reporte y mire que ya lo que tenía que hacerse en cuanto a sellamiento ha terminado, hermanos amados, dice Apocalipsis 7 que se desatan los cuatro vientos de los cuatro confines de la tierra y hay una conflagración como nunca la ha visto el mundo hasta hoy. La Segunda Guerra Mundial, que dejó un saldo de 70, 80 millones de personas muertas, va a parecer un juego de niños con relación a lo que va a pasar cuando Dios dé la instrucción de que los cuatro ángeles en los cuatro puntos cardinales, norte, sur, este y oeste del globo terráqueo, Dios le diga, ya suelten los vientos. Daniel 12:1 dice, será un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Nunca la humanidad en 6,000 años de historia ha visto en el pasado, ni verá jamás nunca lo que va a ocurrir en este planeta Tierra cuando Dios permita que los vientos sean soltados. Solamente superado con lo que va a ocurrir después del milenio cuando venga la destrucción del planeta o la reestructuración, la renovación del planeta con el fuego y azufre que vendrá después de los 1000 años. Pero en este lapso de historia nunca habrá algo tan terrible como lo que está próximo a ocurrir cuando los ángeles suelten los cuatro vientos, como lo dice Apocalipsis capítulo 7. Pero mientras los ejércitos humanos están apostados cada uno en su posición, mirando cuáles son los misiles hipersónicos que van a lanzar, cuáles son las armas secretas que no se sabía que se tenían, cuáles son los misiles de racimo como está tirando Irán, que no se sabía que los tenía, o las armas secretas de los Estados Unidos que inmovilizan a las personas como ocurrió en Venezuela y nadie imaginaba que las tenía. Mientras las 9 naciones que tienen armas nucleares están apostadas y preparándose para entrar en conflicto, mientras eso está ocurriendo, yo debo decirle a la iglesia que Dios, el que controla la historia y el que tiene una cuenta exacta de lo que ha pasado, de lo que está sucediendo y de lo que está a punto de ocurrir, Dios tiene su ejército. Por eso el título de la presentación que hemos puesto y se mira allí en pantalla, el ejército de Cristo, está compuesto por una parte de ese ejército que es el ejército celestial y otra parte del ejército de Cristo que está aquí en la tierra, que lo componen sus fieles, quienes en su momento seremos el blanco de esos ejércitos que ahora se están guerreando. Pronto el blanco será cambiado, la mira de enfoque será quitada desde los puntos claves y desde, vamos a decir, donde está el blanco que deben dispararse, se cambiará ese blanco para el pueblo de Dios. El ejército celestial, como miramos en pantalla, está compuesto por los ángeles y podemos leerlo en esta gráfica, en esta diapositiva. Mira un ejemplo escritural. Esto ocurrió pues en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Josué. Estando Josué cerca de Jericó, palabra inspirada, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Hemos leído Josué capítulo 5, versículos
13 y 14. ¿Qué escenario tan interesante aparece allí? Aparece un guerrero, un varón que tenía una espada lista para ser usada, desenvainada en su mano, para ejecutar acción. Y Josué, pues como dice allí, le pregunta, ¿tú estás a favor de nosotros en este combate o eres de lo opuesto? Y la respuesta es que él era el príncipe del ejército de Jehová. Él es el representante de Jehová. Hermanos queridos, cada vez que la Biblia habla de que aparece el ángel de Jehová, ustedes pueden saber que se trata de Cristo. Josué lo entendió y aquí dice príncipe del ejército de Jehová. Príncipe es un título que se le da a Cristo, ¿verdad? El heredero del rey o el que sigue en sucesión al rey. Josué entendió esto y le adoró porque se trataba de Cristo. Quiere decir aquí ahora que el que lidera, de acuerdo a este versículo, el que lidera el ejército de ángeles en el cielo, que es el ejército de Jehová celestial, es Cristo mismo. Él es el jefe de las huestes celestiales. Él es el arcángel, que quiere decir el jefe de los ángeles. Jehová de los ejércitos en el original hebreo es Jehová Sabá o Jehová de Sabaoth. Ustedes han visto mucho ese término, Jehová de los ejércitos, porque Jehová tiene ejércitos que son los ángeles. Un solo ángel de Jehová es más poderoso que todos los ejércitos del mundo juntos, con todos sus misiles, con todas sus bombas nucleares, con toda la capacidad balística y armamentística que pueda reunir Estados Unidos, Rusia, China, la India, Corea del Norte, Pakistán, Inglaterra, Francia e Israel, que son las naciones que tienen armas nucleares, pues todas ellas no son suficientes para vencer a un solo ángel del Señor, como ocurrió cuando un ángel venció a 185,000 de los asirios. Dice este himno, una estrofa que hemos cantado mucho, ¿verdad? De Martín Lutero, Castillo fuerte nuestro Dios. La lírica, la escritura es de Lutero. Y dice la segunda estrofa de este himno, que bueno, lo cantan las denominaciones cristianas desde hace muchos años. Luchar aquí sin el Señor, ustedes han cantado eso y yo también. Luchar aquí sin el Señor, cuán vano hubiera sido, mas por nosotros pugnará de Dios el escogido. ¿Sabéis quién es? Jesús, el que venció en la cruz. Entonces dice, Señor de Sabaoth, que quiere decir Jehová de los ejércitos, omnipotente Dios. Él triunfa en la batalla. Quiere decir que está identificado Jesús como el jefe, el líder de los ejércitos angélicos. Por eso se le llama el arcángel. Y también aparece la expresión Miguel, porque Miguel quiere decir el que es igual a Dios. De manera que todos estos ejércitos que están lidiando en combate, en guerras, tienen su comandante en jefe, tienen sus generales, tienen su cúpula militar que va en rangos hasta llegar a el líder máximo. ¿Quién es el líder máximo entonces de los ejércitos universales? Pues nada menos que Cristo. Miren esta otra diapositiva que dice, hablando en relación con Eliseo y su asistente. Dice la palabra de Dios y leemos y citamos Segunda de Reyes capítulo 6, versículos 14 hasta el 17. Citamos. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, estaban peleando contra Israel, los cuales vinieron de noche e invadieron, o sea, sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios.
y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, rodeada la ciudad de Jerusalén, de Israel, con gente de a caballos y carros. Entonces su criado le dijo: ah, Señor mío, ¿qué haremos? Porque los ejércitos eran muchos. Él se acobardó y le pregunta a Eliseo: estamos prácticamente sitiados, no tenemos escapatoria. La respuesta de Eliseo, él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y él no lo veía, pero la visión de Eliseo como hombre de Dios, el Señor le permitió ver que realmente estaban resguardados con el ejército celestial encabezado por Jehová de los ejércitos, o sea, Señor de Sabaoth, el príncipe de los ejércitos de Jehová, nada menos que Cristo mismo encabezando las huestes. Y cuando entonces le fueron abiertos los ojos, él vio que tenían la protección divina porque los ejércitos del cielo estaban acompañándoles. Y esto es verdaderamente notorio. Y aquí en la tierra, el Señor tiene su ejército también. ¿Cuál es el ejército de Dios aquí en la tierra? Es su iglesia, compuesta por los fieles. Pero el líder de este ejército aquí en la tierra es también el arcángel Miguel, el mismo que rige a los ejércitos celestiales. Miremos ahora cómo el Señor trata o considera a su pueblo aquí en la tierra en esta lucha espiritual que en algún momento también entrará al terreno de la persecución contra el pueblo de Dios, porque nosotros no vamos a guerrear, como vamos a leer, con las armas convencionales que tienen los ejércitos de esta tierra. Pero sí dice la palabra lo siguiente, y vamos a leer en segunda a Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó o lo tomó por soldado. Así es que aquí Pablo en este texto de 2 Timoteo 2, versículos 3 y 4, dice que el creyente es un soldado en el ejército de Jesucristo. Está militando no en los ejércitos terrenales, sino que pertenecemos a aquel que nos enroló en la milicia espiritual. Pero se compara al creyente también con un soldado, como dice acá el siguiente texto, Primera Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión de fe delante de muchos testigos. La buena profesión delante de muchos testigos, porque otra vez aquí se pone el símil, la comparación de que nosotros estamos en batalla, de que nosotros estamos en combate desde el punto de vista espiritual. Por eso Pablo dijo también: he peleado al fin de su vida, ¿verdad? Esta expresión ya en el colofón de su existencia, cuando estaba al punto de dejar el mundo terrenal. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. De manera que todos estos textos bíblicos implican que hay realmente un combate que se está dando entre las huestes del mal con los creyentes y estamos envueltos en una guerra. Nosotros pertenecemos al ejército de Cristo y estamos en batalla, estamos en combate. Ahora, la pregunta aquí surge y es la siguiente: ¿cuáles son las armas del ejército de Cristo
en la tierra, porque si estamos combatiendo, si estamos en guerra, si tenemos un enemigo o tenemos muchos enemigos, ¿con cuáles armas vamos a combatir? Aquí está la respuesta en este poderoso texto de segunda a los Corintios 10:4, que dice: porque las armas de nuestra milicia en esta guerra no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. De acuerdo a ese poderoso texto, nosotros tenemos unos misiles especiales en la guerra en la cual estamos involucrados. Y aquí dice que son unas armas espirituales que destruyen fortalezas, no son carnales. Ahora, si destruyen fortalezas, destruyen búnkeres donde están las armas nucleares espirituales del enemigo. Y nosotros tenemos que apropiarnos de esas armas porque estamos en una etapa definitoria, acercándonos al fin del tiempo de gracia, la oportunidad que se le dio a Satanás para tentar a los hijos de Dios. El programa redentivo está en contra del programa de Satanás, que no quiere que aceptemos el plan redentivo, y de eso se trata la guerra. Por lo tanto, nuestras armas, dice este texto bíblico, destruyen fortalezas. Hermanos, copien ese texto, hagan lo suyo hagan ese texto suyo cuando tengan una prueba especial, cuando sean tentados, cuando estén pasando por calamidades, tristezas y dolores, una pérdida humana de algún familiar, la pérdida de la salud, problemas emocionales con nuestras parejas en la casa, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de clase, con el lugar donde trabajamos. Cualquier conflicto, usted cuenta con armas poderosas que destruyen fortalezas. Dice este otro texto, estamos vaciando municiones, para que ustedes vean toda la protección que tenemos de parte de nuestro comandante en jefe, que nos instruye cómo lidiar esta batalla. Sigue diciendo la Biblia: en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a la derecha y a la izquierda, a diestra y a siniestra. Segunda a los Corintios capítulos 6 y 7. De manera que estamos bien resguardados, si quisiéramos estarlo, porque podemos conformar inexpugnable, donde no entren los misiles del diablo, donde no entren las armas físicas, químicas de destrucción masiva. Nosotros estamos resguardados. Miremos ahora este texto o esta cita que aparece en el libro Hechos de los Apóstoles, autoría de Ellen White, en la página 78, el párrafo 3, y dice así, hablando de la iglesia en su primer siglo: el orden mantenido en la primitiva iglesia cristiana la habilitó para seguir firmemente adelante como disciplinado ejército, revestido de la armadura de Dios. Aunque las compañías o grupos de fieles estaban esparcidos en un dilatado o extenso territorio, eran todos miembros de un solo cuerpo y actuaban de concierto y en mutua armonía. Dice aquí que la iglesia primitiva era un ejército diseminado por varias partes, aunque no estaban todos juntos, eran miembros de un solo cuerpo y actuaban de concierto y en mutua armonía. ¿Saben por qué? Porque el comandante era el mismo. El comandante era precisamente Cristo, no importa dónde estuvieran. Por eso el ejército terrenal de Cristo, no importa que esté en América, que esté en África, que esté en Asia, que esté en cualquier lugar del mundo, nosotros debemos actuar como un solo cuerpo, de mutuo acuerdo y en armonía, porque tenemos un mismo comandante. Ahora,
Hablando de las armas que debemos tener nosotros, ya tenemos que identificar, por supuesto, al enemigo. Y ustedes saben cuál es nuestro enemigo. El conocidísimo texto de Efesios 6. Por lo demás, hermanos míos, versículo 10 y siguientes. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas de el diablo. Ahí está el enemigo identificado. Porque, amplía, no tenemos lucha contra sangre y carne. Esto no es contra los iraníes, ni contra los americanos, ni contra los chinos. No, 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 no. No es sangre y carne nuestro rival, sino principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, demonios, en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Sigue la lectura de los siguientes versos. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de los misiles de fuego del maligno y tomar el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo. Eso es parte de la armadura, la oración, y con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Esto, hermanos, describe la batalla del cristiano. ¿Quién es el oponente? ¿Quién es el ejército enemigo? Los diablos, todos los demonios que moran en los aires, que no pueden ser destruidos con misiles. O si los demonios pudieran ser destruidos como una bomba nuclear, una bomba atómica, una bomba de hidrógeno, una bomba química, entonces habría forma de acabar con el enemigo. El diluvio no acabó con el diluvio de los ángeles malos. La destrucción de Sodoma y Gomorra y el fuego que cayó allí no destruyó a los ángeles malos. Usted no puede coger un teledirigible y un avión de proporción a chorro y un barco de estos portaaviones que tienen estas armas nucleares, tirarla contra el diablo y matar al diablo, porque el diablo es una partícula de luz. Eso le atraviesa y no le pasa nada. Dice que son nada menos que espíritus en los aires. El diablo y los secuaces del diablo, los demonios, podrán ser destruidos desde el punto de vista espiritual con estas armas. Y al final, su existencia será con un fuego y azufre especial que caerá del cielo. Ninguna otra arma mata al diablo. Ninguna arma humana de la que tienen todas las naciones juntas mata a Satanás y a los demonios. Son espíritus que pueden con su gran poder hacer un gran daño hasta donde Dios se lo permita. Solamente un fuego especial después de los 1000 años con azufre, con una fórmula especial, pondrá a sufrir al diablo físicamente y exterminarlos, como dice Malaquías, no quedando ni raíz ni rama. Pero no hay forma humana de que ni fuego, ni terremoto, ni destrucción, ni inundación, ni tsunami, ni misiles nucleares no podrá destruir al diablo. Y ese enemigo tan poderoso con su ejército de diablitos es con el que estamos peleando nosotros. ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Cómo podremos vencer? Esto es una guerra espiritual, pero pudiera ser lo físico. Miren, si Dios no interviniera, el diablo nos acabara físicamente a todos, destruyera nuestras casas, destruyera nuestra salud. Ustedes recuerdan el caso de Job. Dios le dijo, bueno,
te voy a dar permiso, pero no lo puedes matar. Y no pudo matarla porque no tenía el permiso. Pero hasta donde se le permitió, hizo mucho daño, destruyó todos los bienes de Job, destruyó toda su propiedad, mató a todos sus siervos, le mató a los 10 hijos, acabó con su salud, lo puso en la miseria después de ser un acaudalado, pero no pudo matarlo porque Dios no le dio permiso. Pero es que el hombre no puede, en el plano ya directo de lo personal, derrotar a los demonios. Pero aquí Pablo está usando una paráfrasis, está usando un símil comparativo. En la época de Pablo, estamos hablando de hace 2000 años, y Pablo está tomando la figura clásica de un guerrero romano, que por supuesto no había el poder armamentístico del siglo XXI ni soñarlo, pero los ejércitos romanos tenían lanzas, tenían espadas y tenían una especie de forma de ataque con unas catacumbas lanzando unas piedras, ¿verdad? Poderosísimas, pero básicamente los combates eran cuerpo a cuerpo y Pablo está ejemplificando cómo se vestía un soldado desde los pies hasta la cabeza. Y entonces, por eso es que habla de estas partes de la armadura del soldado romano, desde el calzado hasta la cubierta, que era la coraza, también el cinturón que habla allí, que cubría el lomo es la cintura, una correa grande, y entonces todo lo que era el yelmo es el casco que cubre la cabeza, el escudo. Bueno, esto tiene un símbolo interesante y vamos a mirarlo ahora en un poquito más de detalle. Analogía por contraste. Vamos a hacer esto en un par de minutos porque es bellísimo lo que está representado allí. Cada una de esas partes representa un accionar espiritual que tiene el creyente habilitado o empoderado por la capacidad que Cristo por su espíritu le da al creyente para enfrentar esa batalla. O sea, cuando dice Pablo, por ejemplo, calzado los pies con el evangelio, cada una de estas partes de la armadura del creyente, que eran las partes de la armadura del soldado, representa una parte espiritual. El calzado se relaciona o se vincula con el evangelio. ¿Por qué razón? ¿Dónde se pone el calzado? ¿Dónde se ponen los zapatos? En los pies. ¿Qué dice Isaías 52:7? Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, el evangelio, el mensaje, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que pregona o dice, tu Dios reina. De manera que los pies nos ayudan, nos sirven para movernos. ¿Y nos movemos a qué? A dar el mensaje. ¿El mensaje de qué? Del evangelio. Por eso los pies tienen que estar cubiertos con el zapato o el calzado del evangelio, porque con los pies nos movemos. Dice Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra. Quiere decir que al movernos de un lugar a otro llevando el mensaje, esa es la relación que Pablo tiene en la mente y dice, muevan sus pies y lleven el evangelio. Deben estar sus pies cubiertos con la seguridad de que están llevando el evangelio. Miremos con qué se relaciona la coraza. La coraza era lo que cubría la mayor parte del cuerpo, hecha de hierro. También los zapatos eran de hierro. Prácticamente la armadura era pesadísima. Muchas libras o kilos pesaba una armadura. Por eso el soldado debía hacer ejercicio, ser robusto para poder movilizar toda esa coraza. Ustedes recuerdan cuando la historia de David y Goliat, que le pusieron la armadura allí de Saúl a David. Y él dijo, no, esto pesa mucho, esto me queda grande. Yo no puedo pelear con esto porque era pesadísima la armadura. Ahora, la coraza se relaciona con ¿qué? Aquí en Efesios 6, con la justicia. ¿Y por qué, hermanos amados? Porque la coraza es lo que cubre. ¿Qué es lo que cubre a un creyente en sus pecados para que no siga en pecado y es perdonado? La justicia de Cristo. ¿Qué dice la Biblia? Y Josué estaba vestido, este es el sacerdote Josué, no el Josué que sustituyó a Moisés allá, ¿verdad? Sino un personaje del mismo nombre. Y Josué estaba vestido de vestiduras
viles, o sea, contaminadas, si estaba delante del ángel de Cristo. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quítele esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Vestiduras blancas para vestirte le fueron provistas a Josué. Lo primero que leímos está en Zacarías 3, 3 y 4. Y la vestidura blanca que se le ofrece a la Odisea es lo que aparece en Apocalipsis 3, 8. Miremos el lomo, que es lo que nosotros llamamos cintura. ¿Con qué se relaciona el lomo o la cintura? Con la verdad. ¿Por qué? Porque el lomo era el cinturón que el soldado llevaba en la cintura, de un grueso bastante amplio de hierro también. Y como era tan apretado a su cintura, el soldado no podía o no tenía la posibilidad de doblarse, tenía que mantenerse erguido, porque si se encorvaba, entonces podía venir el enemigo y hacerle un daño tal vez en la espalda que no estaba muy cubierta. Así que la verdad es lo que nos mantiene a nosotros firmes. Por eso dice: manténgase firmes con el cinturón de la verdad, para que tú no te dobles como cristianos en las pruebas, en tus necesidades. Y entonces dice aquí Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto quiere decir que el cinturón es Cristo, que es la verdad. Pero también el cinturón, aparte de ser Cristo, implica que nosotros nos mantenemos en la correcta fe del Evangelio. Apocalipsis 3:14 dice: escribe al ángel de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto. ¿Quién es el testigo fiel y verdadero? Es Cristo. Miren lo que estamos mirando hasta ahora, que es interesante. El cinturón representa la verdad, pero la verdad es Cristo. El calzado del evangelio es el evangelio de Cristo. La justicia, que es la coraza, representa también a Cristo. El yelmo o casco de salvación. ¿Quién es que da salvación? Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, bíblicamente tu mente, porque de él mana toda la vida. Romanos 10:9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así es que, ¿quién es que da salvación? ¿Qué es la vida eterna sino tener al Padre, a su Hijo Jesucristo? ¿Quién murió en la cruz para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna? Cristo. Así es que el yelmo de la salvación que aceptamos por medio de nuestro raciocinio, cuando nuestra voluntad se somete a la de Él y elegimos la buena decisión de seguir a Cristo para salvación, es precisamente el Salvador del mundo, Cristo, quien es el casco. ¿Y quién nos provee la fe, que es el escudo? Miren lo que pasaba. Después que el soldado tenía todo su uniforme, toda su armadura, en la mano izquierda él tenía un escudo que se movía, porque las partes de la armadura eran fijas en el cuerpo, pero el escudo sí se puede mover. ¿Por qué razón? Porque puede venir una lanza del lado izquierdo y él la mueve. Puede venir un dardo desde arriba, y ¿qué hace el soldado? Lo pone hacia arriba. O sea, el escudo se mueve dependiendo de lo que venga. Pero muchas veces el soldado no sabe de dónde viene la prueba. Por eso se compara con la fe. Porque la fe implica que usted se mantiene peleando la buena batalla del Señor, no importa de dónde venga el ataque. De cualquier lugar que procede el ataque, usted está provisto con el escudo de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Usted no sabe de dónde viene el ataque. Dice Hebreos 11:1 que por eso la fe ayuda cuando no vemos de dónde viene el problema. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar en que había de recibir como herencia, y salió sin saber Abraham a dónde iba. Hebreos 11:8. Y me encanta decir cada vez que yo leo este texto de que Abraham salió de su lugar,
para ir a uno donde no sabía, sin saber a dónde iba. Me gusta decir, Abraham no sabía a dónde iba, pero Abraham sabía quién había dado la orden. No conocía el lugar, pero conocía a Dios que le había dado la orden. Y dice Apocalipsis 14:12 que el creyente tiene la fe de Jesús, guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Y Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así es que, resumiendo aquí esta otra parte, ¿quién entonces es la fe? La fe de Jesús que debemos tener nosotros. Ahí está otra vez Jesús. Y también dice que Él es el autor de la fe. Quiere decir, hermanos, resumiendo lo que estamos mirando hasta acá, ya en la parte final, que cuando usted tiene la armadura de Cristo, usted está revestido de Cristo, porque también tiene la espada que es la palabra de Dios, porque es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y precisamente la palabra de Dios, Cristo es quien nos transmite su voluntad, porque de él dan testimonio las escrituras. Y del creyente se dice que Cristo es que tiene la espada de dos filos, porque también tenemos la arma ofensiva, no solamente lo que nos protege, sino también para ofensiva, que es la palabra de Dios. Y no puede terminar esto sin la armadura del cristiano, sin lo que dice la parte final de Efesios 6, orando en todo tiempo, orad sin cesar, como dice Primera Tesalonicenses 5:17. Resumiendo, la armadura del cristiano, usted está forrado de Cristo de pies a cabeza y de cabeza a pie. Desde los zapatos, que es el evangelio, la coraza, el evangelio de Cristo, la coraza, que es Cristo, el cinturón, que es Cristo, el yelmo de salvación, que es Cristo, la fe, que es Cristo, el escudo de la fe, la palabra de Dios, que es la espada, que es también la revelación de Jesucristo, y la oración que usted hace al Padre en el nombre de Cristo. Cuando tiene la armadura de Dios, el creyente está forrado de Cristo. No puede perder la batalla. No puede bajo ninguna circunstancia perder en la guerra espiritual. Hermanos amados, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos, guerrero, ármate con las armas de la luz. Romanos 13:12. Pronto viene la guerra espiritual que ahora estamos teniendo con nuestras pruebas y tentaciones. Pronto viene cuando nos van a tocar la piel, cuando nos van a llevar presos. Se acerca el decreto dominical. Estas actuaciones bélicas que estamos mirando es con el fin de preparar el escenario para darle el poder y autoridad a la bestia. En los Estados Unidos se pondrá un decreto dominical. Los que no lo acepten, pues van a entrar directamente en un conflicto directo contra las huestes angélicas en los aires, contra el diablo y sus demonios. Algunos de nosotros vamos a ser mártires, nos van a torturar, vamos a perder la vida. Vamos a estar en cárceles repugnantes, malolientes, con podredumbre, con llena de gentes maleantes y malas. Nos tirarán allí con asesinos, nos tirarán allí con ladrones, con narcotraficantes, y allí va a estar tu hermana. Y van a ultrajarte, quizás. La Biblia dice que habrá muchos mártires en la última etapa. Te van a torturar, vas a caer preso, vas a estar en las celdas. La noche está avanzada. Si tú no abandonas tu posición, van a decirte que te van a echar en el horno de fuego ardiendo, como a Misael, a Ananías, a Azarías y Ananías. Azarías, Misael y Azarías. Te van a echar en el horno de fuego ardiendo. Te van a amenazar con tirarte en el foso de los leones como a Daniel, porque tú quieres ser fiel, porque tú quieres obedecer los mandamientos de Dios, quieres guardar el sábado, quieres vivir la vida de Cristo, quieres obedecer los principios, y vas a negarte a obedecer al presidente de tu país, y te vas a negar a obedecer al Congreso de tu país, y vas a estar en contra de la milicia de hombres armados y que van a hacerte daño y que van a quitarte tus propiedades y que te van a prohibir comprar y vender.
y que te van a querer llevar prisionero y que te van a sacar de tu campo. Hermanos, ustedes no se imaginan qué es lo que viene. Por eso estamos presentando que si no es con estas armas espirituales, vamos a sucumbir cuando nos amenacen, cuando nos den una golpiza y nos torturen. Vamos a decir, ay, no, no, yo abandono mi fe. ¿Qué es lo que ustedes quieren que haga? Cuando no nos den comida, cuando no haya provisión para tu bebé pequeño y no te permitan que pueda tu bebé comer y tú lo veas ahí perder peso y estar llorando con fiebre porque se está muriendo y te dicen que no te van a dar asistencia médica a menos que tú no entres por los canales de estos diabólicos que ahora se están guerreando entre ellos. Se llaman cristianos, se llaman judíos, como dice la palabra, pero son sinagoga de Satanás porque niegan al Hijo de Dios. Y esto que ¿cómo se llama esto? De la Agenda 2030 y también del proyecto 2025, el nacionalismo cristiano, me vino el nombre. Este nacionalismo cristiano que pretenden que hay que arreglar el mundo, pero hay que observar el día domingo, el día del sol. Si no lo haces, van a guerrear contra ti. Oh, hermano, se acerca el tiempo de gran crisis. Por eso es que dice que la noche está avanzada. Ya vienen sobre nosotros. Cuando Estados Unidos definitivamente, y esto va a ser pronto, haga la alianza final que está escrita allí en la palabra con el hombre de pecado, es contra nosotros que vienen, es contra nosotros que vienen para que suceda todo esto que le estoy diciendo, que no me lo estoy inventando, sino que lo saco de la palabra de Dios. Donde dice que la ramera está manchada con la sangre y ebria con la sangre de los mártires de Jesús. ¿Ah? Y que la sangre de los fieles clama y sube ante Dios, como diciendo, Señor, vindica y redime nuestra condición. Ven a socorrernos. Y dice que tendremos que pasar días terribles porque se acerca una grande persecución para el pueblo de Dios. ¿Qué va a pasar finalmente en los últimos 2 minutos? Que pronto, cuando Cristo intervenga, habrá la reunión de los dos ejércitos, o mejor dicho, del ejército de Cristo, el celestial y el terrenal, pero que es un solo ejército, solo que el celestial está compuesto por los ángeles y el de la tierra por los fieles. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará, aquí está la junta, aquí está el acuerdo de los dos ejércitos, juntará sus escogidos de los 4 vientos, de un extremo del cielo hasta el otro. ¿Quién reúne a los escogidos de acuerdo a Mateo 24? Los ángeles van para los 4 puntos de la tierra a reunir a los fieles. Oh, hermanos amados, estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Cristo se acerca. Cristo viene a poner orden en esta tierra de desorden, a acabar con los impíos y con los malos. Y su nombre era el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían al Cordero en caballos blancos en esa procesión que desciende del cielo y nubla todo el firmamento, porque vienen millones y millones de los miembros de su ejército, y de su boca, del Cordero, una espada aguda que sale para herir con ella a las naciones. ¿Dónde van a estar los grandes de la tierra? Dice que los capitanes llorarán y saldrán corriendo y diciendo las peñas y las montañas caen sobre nosotros, escondidos en escondidos de las cuevas. Sí, Señor, porque el Cristo las regirá con vara de hierro. Y el Señor va a vengar la sangre de sus fieles. Todo lo que nos hicieron a los fieles, todas las torturas, todo lo que nos quitaron cuando nos echaron de las casas y de los campos. Y el Señor pisará el vino del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de señores. Apocalipsis 19, 13 al 16. Él comanda, Cristo, el ejército del cielo de los ángeles y el ejército de su iglesia en la tierra. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con trompeta de Dios, descenderá del cielo.
y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, el ejército de Cristo vivo, los que hayamos quedado, seremos entonces ¿qué? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al comandante, al Señor en el aire, para recibir precisamente a nuestro comandante en jefe, al arcángel, y así estaremos siempre con el Señor. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Hermanos amados, vale la pena pertenecer al ejército de Cristo. Revístete con la armadura de su poder y de todo lo que son las armas espirituales, y Él nos dará la corona de la vida. Maranata, Cristo ya viene. Vamos a orar. Amante Dios y Padre nuestro, gracias le damos, porque a pesar de lo convulso que está el mundo y cómo los hombres se están matando unos con otros, con misilazos y con bombas y con todas estas desgracias, y lo que viene que será peor cuando se suelten los vientos, con todo, tenemos la seguridad de su palabra, de que al ejército espiritual de Cristo, su iglesia, usted la protegerá con el ejército celestial de ángeles. Alabado sea su nombre. Le damos gracias que mientras el mundo está como está, todavía tenemos libertad de predicar su palabra por un tiempito más. No sabemos por cuánto tiempo más, pero tenemos aún la posibilidad de abrir su palabra, de orar, de cantar, de llevar el evangelio a otras partes, santificar nuestros pies, llevando el evangelio a otros lugares, tener estos recursos, estas plataformas digitales que usted permite que su palabra se difunda, se disemine por muchas partes del mundo, y por eso le damos gracias y glorificamos su nombre. Padre Celestial, perdone nuestros pecados y por favor, que nunca dejemos de ser parte de su ejército. No un ejército violento, sino un ejército de hombres y mujeres valientes que tienen toda la plenitud del fruto del Espíritu, porque Cristo es en nosotros esperanza de gloria y mora en nuestras vidas por el refrigerio de la presencia del Señor, que es precisamente Cristo en nosotros. Gracias, Padre. Bendiga a cada hermano que ha estado aquí. Bendiga a Brenda con este trabajo hermoso que hace de la difusión del mensaje y que abre estas posibilidades. A su nombre sea gloria, alabanza, ahora y por siempre. Protéjanos en medio de la crisis que estamos viviendo, pero que no tengamos temor, sino que el amor eche fuera el temor, porque estamos llenos de esperanza, porque sabemos que nuestra redención se acerca. Gloria a su nombre. Gracias, Padre. Esta plegaria, conforme a su voluntad, la elevamos en el nombre glorioso de su amado Hijo, Señor, nuestro comandante en jefe, Emmanuel, Dios con nosotros, el arcángel y el príncipe de los ejércitos celestiales, nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén, Señor.